Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente en esta clase acerca de lo que puede ser la historia de la semántica. Y también vamos a mirar, bueno, otras cosas que hacen parte de este proceso, ¿sí? Como por ejemplo, que es la sinonimia, la antonimia, ¿sí? Entre otros conceptos que son muy necesarios para aprender el concepto de semántica y además, pues, cómo son sus usos y demás. Para esto, como siempre, pues podemos tener acá una diapositiva que les he preparado. Recuerden que mi nombre es Cristian David Cerón Ibarra y vamos para allá. Entonces, ¿qué vamos a mirar en cuestión de lo que es la semántica y sus diferencias a raíz de diferentes situaciones que podemos encontrar? Entonces vamos a mirar qué son los subsistemas léxicos, los modelos analíticos, las relaciones de significado, identidad y semejanza, ¿cierto? A qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión y de exclusión y oposición. Todos estos temas son muy importantes que los practiquemos y sobre todo que tengamos ejercicios para que nosotros podamos relacionarlos a través del diferente curso. Entonces vamos a ver cómo todo este entramado nos ayuda tal vez a llegar a hacer un análisis semántico, a entender la diferencia de las palabras en sus diferentes contextos, en sus usos y demás. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que según Berruto 1979, bueno, he tomado como que este texto acerca de los subsistemas léxicos, o este autor nos habla sobre los subsistemas léxicos y nos va a dar cuenta de lo siguiente, entendiendo que cuando nosotros hablamos de ellos es porque vamos a comenzar a hacer una estructura en el plano del significado, es decir, vamos a comenzar a mirar a ver qué palabras o de qué forma se clasifican ciertas palabras para comenzar a entender cómo hacen parte del uso del significado. Recordemos que la semántica pues se encarga del significado de las palabras, ¿cierto? Entonces retomamos otras cuestiones muy importantes del video anterior y era que las palabras guardan una relación establecida entre sí, una relación estrecha, podríamos decir lo que son codependientes, ¿cierto? Para que nosotros podamos entender cuál es el significado que hay la una con la otra, ¿sí? Si nosotros no tenemos un orden en la oración y no podemos hacer esa comparación, pues nos va a quedar como que muy difícil entender el contexto completo de una oración y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a tener subsistemas léxicos en diferentes partes o los vamos a categorizar, ¿sí? En diferentes ramas, las cuales son, ¿sí? Aquí las tenemos. Entonces la una es la esfera semántica, ¿sí? La esfera semántica se refiere a un concepto determinado que nos motiva a tener una referencia de algo. Entonces un ejemplo muy perceptible aquí, por ejemplo, es la ropa, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de ropa, blusa, pantalones, medias, zapatos, pues sabemos que todos estos conceptos pues hacen parte de una esfera semántica, pues que es la ropa, la moda, ¿cierto? Entonces miremos cómo todos estos elementos hacen parte de ese conjunto, ¿listo? Luego entonces vamos a hablar nosotros también del campo semántico. El campo semántico ya lo habíamos tocado un poquito en el video anterior, pero ahora ampliamos su concepto, ¿sí? Y es la relación que hay entre los hiperónimos y los hipónimos. Entonces los hiperónimos son los conceptos grandes, ¿cierto? Y los hipónimos pues van a ser los conceptos que le pertenecen a esos hiperónimos. Un ejemplo pues de hiperónimo van a ser por ejemplo diferentes frutas, ¿cierto? Y o la palabra frutas, pues posicionaríamos esa palabra como un hiperónimo, ¿sí? Y luego los hipónimos, pues serían naranja, banano, uva, limón, melocotón, piña, etc. Entonces miremos cómo todos esos vienen a ser hipónimos de un hiperónimo, es decir, de un concepto mucho más grande, ¿sí? Y ahí es cuando estamos hablando entonces de un campo semántico. Recordemos que en el video anterior yo les ponía el ejemplo sobre los medios de transporte, ¿cierto? Aéreos, terrestres, acuáticos, pero que pertenecían a los medios de transporte. Esto es súper importante entenderlo porque desde aquí se va a comenzar a hablar de los subsistemas léxicos y además vamos a poder analizar más adelante pues los diferentes significados de las palabras a partir de esto, ¿sí? Entonces déjame ejemplos sobre hiperónimos e hipónimos. Recordemos ahora bien que los hipónimos entre sí, cuando pertenecen a esa relación, ¿sí? Jerarquizada de las palabras, pues se van a llamar cohipónimos, ¿sí?
Los cohipónimos pues van a guardar relación estrecha entre sí, ¿ya? Y obviamente van a pertenecer como que a una estructura determinada de rango, ¿no? Entonces, súper importante esto. Aquí tenemos el ejemplo de las fruticas, por supuesto. Y vamos a mirar la asociación semántica, ¿sí? La asociación semántica es cuando nosotros a una palabra determinada la asociamos con un elemento de un conjunto determinado. Entonces, por ejemplo, si yo te digo a ti la palabra hospital, pues esta palabra la relacionamos con enfermero, la relacionamos con cama, la relacionamos con Cruz Roja, la relacionamos con salud, ¿cierto? Pero no la relacionaremos, por ejemplo, con carnicería, ¿sí? O no la relacionaríamos con tecnología, pues porque no guarda esa asociación semántica. Entonces, esta es, digamos, que la tercera categoría de los subsistemas léxicos. Luego viene la familia semántica, muy importante porque es el conjunto de palabras con una base léxica en común. Yo les hablaba la anterior vez sobre la palabra pan, ¿sí? Si nosotros vamos a mirar una familia semántica, pues ahí estaría, es decir, pan, panadería, panadero, ¿cierto? Miremos cómo todo se relaciona a través del subsistema léxico, es decir, de la lexia, que ya la habíamos llamado en el anterior video y que significa la raíz de la palabra. Es decir, si tenemos que la raíz de la palabra es pan, entonces, pues panadero, panadería, ¿sí? Y todas las vertientes que surjan de aquí, pues van a ser una familia semántica. Lo que no sería correcto si nosotros decimos pandereta, porque ya pandereta pues viene a significar un instrumento musical y como que se nos sale, ¿no? de ese contexto en el que estábamos hablando. Entonces, súper interesante esto de la familia semántica porque muchas veces la vamos a tener en cuenta para conformar los campos semánticos. ¿Listo? Entonces luego nosotros podemos mirar que es una serie hiponímica, ¿sí? Las series hiponímicas, ¿sí? Van a ser los elementos, los términos intermedios que están supraordinados, como yo les decía, que son los hipónimos, pues son los elementos que pertenecen a un supraordinado. Si nosotros estamos hablando de vegetales, pues vamos a tener que, o de verduras, vamos a tener que está el pepino, la zanahoria, etcétera, ¿sí? Entonces todo eso es una serie hiponímica, ¿sí? Que es muy similar al concepto de los hipónimos, los cohipónimos y por supuesto los hiperónimos, ¿sí? Entonces aquí nosotros guardamos esta relación y es súper importante que la tengamos en cuenta para entender qué son los subsistemas léxicos. Entonces, hazme un ejemplo tanto de esfera semántica, de campo semántico, de asociación semántica, de familia semántica y de serie hiponímica para entender qué son los subsistemas léxicos. Cuando yo les estaba hablando al respecto del campo semántico, nosotros tenemos que estos campos semánticos, pues antes eran llamados o se han llamado de muchas maneras, es decir, también se los conoce como campos léxicos, como campos lingüísticos, como campos conceptuales, nocionales, noéticos, asociativos, morfosemánticos, derivacionales, ¿sí? Pero todos se refieren a lo mismo. Si yo digo, pues, en el campo semántico de los instrumentos musicales, pues va a estar el tambor, el violín, la flauta, el piano, ¿sí? El arpa, etcétera, ¿sí? Entonces, estos términos se comenzaron el término del campo semántico, digamos que comenzó a originarse a través de la psicología del Gestalt, ¿cierto? Esto fue una investigación hecha por Trier y pues nos comenzó a dar cuenta de cómo estos términos iban cambiando, ¿cierto? Pero que no dejaban de guardar pues esa relación de ser un campo semántico. Entonces, si yo te digo a ti, ponme ejemplos de campos léxicos, sabrás tú que me estoy refiriendo a campos semánticos, ¿sí? ¿Qué más teníamos entonces con respecto al texto de Berruto, ¿sí? Que una palabra ocupa una pieza y en su conjunto abarca toda una zona de significado, ¿sí? Entonces es un sistema de conceptos, es decir, se nos comienza a abrir la posibilidad de cuáles son las definiciones de campos semánticos, ¿sí? Entonces tú te puedes quedar con la que más pues te satisfaga, ¿sí? Entonces otros autores hablaban de que el campo semántico necesita de una lección determinada, ¿cierto? Y que va a haber en esa elección determinada unas palabras que se deberían escoger. Entonces acá en el ejemplo tenemos que el rojo, si yo digo por ejemplo estoy en el campo de los colores, ¿sí? El rojo sabemos que automáticamente va a excluir al color blanco porque pues el color rojo no es color blanco, ¿sí? Y el color blanco va a excluir al color negro, pero no es, ¿sí? Color negro. Entonces
todos son colores y pertenecen al campo semántico de los colores, pero el uno excluye al otro por el significado. Es decir, así es como nosotros entendemos los significados de los colores, ¿sí? Porque si yo sacara diferentes colores, por ejemplo acá, miren que yo tengo estos colores, ¿sí? Entonces pues este color azul va a excluir al color verde porque ya su significado, si no se excluye, pues cambiaría, ¿no? Pero entonces pertenecen al campo semántico de los colores, ¿sí? También en el campo semántico se hablaba mucho de los cohipónimos, ¿sí? Que son supraordinados, ¿sí? Entonces mamá, papá, hermanos vienen a ser cohipónimos de un supraordinado que va a ser familia, ¿cierto? Que va a ser árbol genealógico, si lo quieres decir, pero entonces esos vienen a ser cohipónimos porque guardan relación a un campo semántico determinado. ¿Qué más podríamos saber a referencia de esto? Pues que los campos semánticos son términos que se refieren a algo en común, ¿sí? Y que guardan además esa relación común con ese algo. Es decir, ¿sí? Si yo digo la palabra belleza, van a ser todos los campos relacionados con la palabra belleza. Es decir, tiene que ser lindo, ¿sí? Apuesto, bello, bonito, ¿sí? Celestial, por ejemplo. O sea, ya comenzamos a jugar con esto, pero hace parte de esa misma familia, ¿sí? Por supuesto, pues si yo digo la palabra belleza, no voy a hablar de un campo semántico si digo feo, horroroso, asqueroso, horrible, ¿sí? Porque eso pertenecería más bien a otro campo semántico, ¿sí? Llámese la fealdad, llámese lo feo, bueno, en fin, como tú lo quieras determinar. Pero entonces, súper interesante, recuerda siempre hacerme preguntas si no entiendes algo y con mucho gusto te las puedo contestar y sobre todo poner ejemplos al respecto, ¿no? En este caso de lo que es un campo semántico. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de semántica, como así hablamos de la estructura de la lengua que lo tocamos en el anterior video, nosotros miramos que hay diferentes formas de hacer el análisis. Si nosotros queremos hacer un análisis de una oración, si queremos saber si la oración está ordenada, si todas sus partes cuadran, si todas sus partes hacen parte de esa oración, pues entonces nosotros miraríamos que lo más pertinente es hacer un análisis morfosintáctico. Si estamos haciendo un análisis de la voz, un análisis del habla como práctica de la lengua, pues lo más pertinente sería hacer un análisis fonético y fonológico, ¿sí? Y cuando necesitamos hablar del significado de las palabras y cómo estas palabras nosotros las relacionamos con algo, pues vamos a hacer un análisis semántico y pragmático, ¿sí? Entonces hay unos modelos analíticos de la semántica en el cual nosotros nos podemos centrar, ¿sí? Y miramos acá entonces que es muy importante el contexto de lo que hablamos, ¿no? Miren esta imagen que dice, ¿cuál es su mayor fuente de inspiración? Y entonces le dice, la nariz, ¿cierto? Entonces miren cómo el jugar con los significados y con las palabras nos puede llevar a nosotros a entender diferentes circunstancias. Los modelos analíticos son tres. Está la semántica léxica, está la semántica oracional y está la semántica textual y discursiva, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar más que todo en la semántica léxica, que va a ser la propuesta a través de qué es el significado de las palabras y las relaciones dentro de una oración como tal, pero netamente en el significado de las palabras, ¿cierto? Es decir, los conceptos o en determinados contextos, porque si ya las utilizáramos en el discurso ya tendríamos que hacernos otras preguntas, es que cómo sirven, cómo influyen, ¿sí? De qué manera sería bueno poner unos sinónimos en cambio de otros, ¿cierto? O si nos fuéramos a un análisis más oracional, pues sería entonces cómo diferentes conceptos semánticos hacen parte, ¿cierto? En su unión para que se entienda una oración como tal en toda su complejidad. Recordemos que la estructura de la lengua es muy amplia y que nosotros para entender la lengua pues tenemos que conocerla, ¿no? Conocer todos sus diferentes elementos, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de identidad y semejanza en semántica, pues vamos a ver que es entender que hay ciertas palabras que encontramos porque están conectadas entre sí, ¿sí? Entonces porque tienen una relación semántica, una conexión, ¿sí? Semántica entre sí y hay una relación de identidad. Entonces un ejemplo muy particular sería pues cárcel y prisión, ¿sí? Ahí miramos que hay una relación muy idéntica, muy similar, ¿cierto?
que se entiende perfectamente, porque yo te puedo decir, hey, me voy a la cárcel, o también te puedo decir, me voy a la prisión. No cambia el significado, sigues entendiendo, ¿sí?, ese significado, y lo comenzamos entonces a relacionar ya en la oración y se comprende de la misma forma. Entonces ahí hay una relación de identidad. Para esto yo voy a comenzar a utilizar la sinonimia, ¿cierto? Porque luego me voy a dar cuenta que si yo utilizo diferentes sinónimos, a veces la palabra o la oración me puede cambiar en cierto sentido, ¿sí? De alguna forma, desde el concepto como lo entiende el hablante o el oyente, me puede cambiar, ¿sí? Entonces ahí tenemos relación de identidad, ¿sí? Hay una relación de inclusión. Relación de inclusión, pues por ejemplo tenemos tulipán y flor, ¿sí? Tenemos que, ¿sí?, todos los tulipanes pueden ser flor, pero no todas las flores van a ser tulipán, porque también las flores pueden ser rosas, pueden ser claveles, pueden ser margaritas, etcétera, ¿sí? Entonces cuando hablamos de relación de inclusión es porque un significado se incluye dentro de otro, ¿sí?, pero no al contrario. Entonces acá tulipán está incluido dentro de flor, sí, ¿sí? Y flor también va a incluir otros significados diferentes, como es rosa, clavel, etcétera, ¿sí? Entonces por eso hablamos de una relación de inclusión. Hay una relación de oposición cuando se oponen pues dos términos, entonces alto y bajo, ¿sí?, dentro fuera, entonces ahí se están oponiendo, ¿no? Miramos que lógicamente no es lo mismo alto que bajo, ¿no? La diferencia pues se puede ver a la vista, ¿cierto? Solamente con saber qué es el significado de esas palabras, ¿sí? Entonces estas relaciones es importante tenerlas en cuenta porque nos dicen de la importancia de utilizarlas al momento de hacer asociaciones semánticas, ¿sí? Luego vamos a hablar sobre la sinonimia, y la sinonimia es la relación de igual significado. Ayer yo les decía a ustedes, ¿sí?, un significado sinónimo puede ser, por ejemplo, entre mico y mono, ¿sí?, o primate, ¿sí? Tengo esos tres sinónimos que me vienen a reflejar lo mismo, pero dependiendo del contexto, pues van a ser diferentes, ¿sí? Si yo miro a un niño que está súper juguetono, por lo menos en mi tierra, pues le decimos, hey, deja de miquear, ¿sí? No le decimos deja de primatear, ni deja de monear, ¿no? Entonces le decimos deja de miquear, o le decimos ese niño parece un mico, pues, porque es muy juguetón, porque se mueve mucho, porque sí, porque salta, porque brinca, pero no decimos, hey, ese niño parece un primate. Porque el hecho de decirlo ya nos cambia de una vez toda la relación que se está haciendo en ese concepto y la apariencia, de hecho, ¿sí? Entonces dame ejemplos de sinonimias y sobre todo ejemplos de esas conexiones entre sí a través de lo que es la identidad y la semejanza, es decir, relaciones de identidad, relaciones de inclusión, relaciones de oposición, para mirar cómo vamos entendiendo este tema que es muy importante, ¿cierto? Hay unas diferencias que nosotros podemos ver a raíz de entender esos diferentes significados en un contexto determinado de la oración o cuando hablamos, y son las diferencias diatópicas. En las diferencias diatópicas, entonces, sabemos que hay una preferencia por una denominación. Entonces, ¿cuál es, sí, esa diferencia diatópica que me lleva a mí a preferir qué término utilizar? ¿Ese niño parece un mico o ese niño parece un primate? Entonces ahí tengo que comenzar a hacer una diferencia diatópica, ¿cierto? Tenemos un ejemplo y es el hombre desciende del mono, más no baja del mono, ¿cierto? Porque entonces si tenemos que desciende y baja son sinónimos, ¿sí? Yo tengo que aprender a diferenciar cuál utilizo mejor para poderme dar a entender en diferentes situaciones, ¿sí? Que es más entendible que yo diga que el hombre desciende del mono y no el hombre baja del mono, ¿no? Entonces se comprende de una mejor manera, ¿listo? Entonces ahí tenemos todas esas situaciones que nos guardan esa relación, ¿listo? Que es súper importante tenerlas en cuenta para que nosotros podamos entender. Bueno, ¿qué más podemos mirar entonces nosotros acá? ¿Hay unos problemas de sinonimia, unos problemas de relación al momento de hacer sinónimos? Por supuesto que sí. Hay unos problemas como por ejemplo las diferentes dimensiones de los significados y cómo estos están conectados, ¿cierto? La forma como los decimos, en qué contexto los estamos diciendo, y para eso es cuando nosotros utilizamos la pragmática, ¿sí? Es decir, tenemos que mirar el contexto en el que nosotros nos comunicamos, en el contexto en el que nosotros pronunciamos las palabras o hablamos, para poder mirar cuáles son las diferentes combinaciones, ¿sí?, de las unidades. Entonces podemos mirar que hay algunas relaciones que no guardarán identidad entre los significados de las palabras,
¿cierto? Hay algunos lingüistas que están de acuerdo en que sí guardan relación, otros que no guardan relación, otros van a decir que no hay diferenciación. Entonces miren que cuando hablamos de semántica, pues podemos nosotros comenzar a ver diferentes posturas al respecto de esta rama de la lingüística, ¿listo? Ahora bien, ¿hay unos criterios para identificar los sinónimos? Por supuesto que sí. Entonces, tenemos que dejar atrás características diatópicas, ¿sí? Es decir, características geográficas, ¿sí? Tenemos que dejar también atrás características diastráticas, es decir, características sociales, ¿sí? O tenemos que dejar atrás también características diafásicas, que son características contextuales. Entonces, nosotros cuando hablamos unas palabras, esas palabras pues van a hacer uso de un contexto geográfico, ¿sí? De un contexto social y del mismo contexto, como las estemos usando y para qué las estemos usando, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, entonces, ese niño parece un mico, ¿sí? A que yo te diga, ay, ese niño parece un primate, ¿sí? La forma como yo lo diga, la forma como yo esté utilizando estas palabras, pues me van a cambiar en sí la manera como se entienda, ¿no? En la oración, y por eso es súper importante la semántica, porque luego yo la voy a utilizar ya, es para producir discursos, para producir ya elementos comunicativos que hacen parte de toda esta significación, ¿listo? Entonces, aquí es nosotros que tenemos que empezar a entender cómo, ¿sí? Quitamos esos obstáculos, ¿sí? Que hay para la sinonimia, y es dejando atrás estas características, ¿listo? Entonces tenemos que hay términos que pues obviamente se nos va a dificultar a veces la comprensión porque tienen un igual contenido descriptivo, ¿sí? Aunque no puedan cambiarse en todos los contextos. O sea, vengo con el mismo ejemplo para que sea entendible, ¿sí? Entre mono, mico y primate, ¿sí? Dependiendo de los contextos es que vamos a cambiar o que vamos a hacer uso pues de estos diferentes términos, ¿cierto? Otra de las formas que tenemos también para estos criterios de identificación de sinónimos y para identificar los diferentes sinónimos o cuando se utilizan, ¿sí? Es la intuición de la igualdad que no se anula entre sí, ¿sí? Por ejemplo, nosotros a veces intuimos las palabras, ¿sí? Las intuimos y las entendemos según el contexto en donde están en una oración. Entonces, por ejemplo, en mi región, en Nariño, nosotros decimos cuando alguien está borracho que se pegó una perra muy fuerte, ¿cierto? Entonces, mira esa perra que se pegó de fuerte, ¿sí? ¿Ya? O mira que esa perra que me pegué ayer, pues mejor dicho, o sea, me tiene con el guayabo tremendo, ¿sí? ¿Ya? Que es lo mismo que si yo dijera esa borrachera que me pegué ayer o esa embriagada que me pegué ayer, sí, pero todo depende entonces es de la intuición de la igualdad en que utilicemos esa palabra, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos palabras bajo intención de igualdad, entonces vamos a entender diferentes significados en un mismo contexto de la oración. Por eso yo digo, ¿sí? Esa perra que me pegué ayer, ¿sí? Para esto tengo que hacer uso obviamente de lo dialectal para que se entienda pues el sentido de la oración, ¿sí? Porque si estuviera en otra región tal vez me cambie el significado, ¿sí? Porque ya sé que me estoy refiriendo a una borrachera y no me estoy refiriendo pues a una perra o un animal, ¿sí? O a alguna situación de infidelidad, pues según el significado. Recordemos que la semántica, sí, a veces significa de diferente manera desde ciertas perspectivas. Puede ser una significación psicológica, literal, etc. ¿Listo? Entonces también otro de los criterios para identificar los sinónimos es que tenemos que comprobar que haya una descripción de contenido en esa palabra, ¿sí? A través de una prueba de equivalencia. Cuando nosotros hacemos pruebas de equivalencia estamos hablando de lo tautológico, ¿sí? Si algo es esto, entonces no es esto. Y si algo no es esto, entonces es esto, ¿sí? Un ejemplo para que se entienda es, ¿no? Si es verdadera, ¿sí? Si es verdadero si es verdad, ¿sí? La borrachera también es verdad que es embriaguez. Es decir, si es cierto que borrachera es una cualidad de haberse tomado unos tragos, es cierto también que embriaguez es una cualidad de haberse tomado unos tragos, ¿sí? O una alusión, más bien que cualidad de una alusión a haberse tomado unos tragos, ¿sí? Entonces aquí estamos frente a una relación tautológica, ¿sí?
Otra relación tautológica para que se entienda, si por ejemplo se puede decir, si Pedro es alto, pues yo sé que Pedro no es bajo, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo relaciones tautológicas, y a través de esto y a través de estas comprobaciones tautológicas es que también yo puedo darme cuenta a veces si estoy o no frente a un sinónimo. En el caso de acá, borrachera, embriaguez, ¿cierto? La podemos ver frente a esta relación tautológica, ¿sí? Entonces, cuando la relación es igual en ambas direcciones, estamos hablando de relaciones tautológicas, ¿sí? Para entenderlas, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de que hay un entendimiento bilateral o simétrico, ¿sí? Entonces, mono, mico, ¿sí? O mico, mono. Entonces ahí hay una relación muy simétrica, muy equiparable, ¿sí? Del mismo significado, del mismo orden, que no me va a cambiar obviamente ese significado, y hay una tautología, ¿no? Si es mico, pues es mono, si es mono es mico, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo la relación. Otro criterio para identificar los sinónimos, ¿sí? Es declarar la falsedad de un término, ¿sí? Los dos pueden ser sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, si es redondo pero no circular, esto es falso o es verdadero, ¿sí? O es circular pero no redondo, entonces esto es falso. Es decir, si es circular es redondo, ¿sí? Si yo digo que es circular pero no es redondo, no estoy hablando de una relación de sinonimia. Es decir, tiene que haber una relación de verdadero bajo lo tautológico. Por eso, ponme qué relación encuentras tú para encontrar estas tautologías. Si yo digo que algo es claro, ¿sí? Es porque tal vez es blanco, ¿cierto? ¿Ya? Porque no puede ser el blanco sinónimo de oscuro, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, oye, mira, es que está aclarando, ¿sí? Entonces prende los bombillos porque no veo nada, ¿sí? Entonces yo tengo que utilizar la relación de la sinonimia dentro de las relaciones tautológicas, ¿cierto? Otra de las situaciones de la sinonimia es que las sinonimias tienen realidades psicológicas en la relación de las palabras, ¿sí? Entonces las realidades psicológicas es a aquellos significados a los que yo hago alusión, ¿sí? Y se entiende por su relación de sinonimia. Es decir, yo te puedo decir, hey, pásame el bolso, pero te puedo decir, hey, pásame el maletín, pero te puedo decir, pásame la maleta, ¿sí? Y con eso no necesariamente, ¿sí? Tú me vas a entender de que me estoy refiriendo a objetos diferentes en un determinado contexto. Porque si yo estoy en un contexto y en este contexto yo tengo un bolso colgado, ¿sí? Un bolso colgado a la vista tuya, y yo te digo, pásame el bolso, pues tú me pasas el bolso, ¿sí? Pero si yo te digo, pásame la maleta, pues me pasarás el mismo bolso, ¿cierto? ¿Ya? Si yo te digo, ya, pásame la cartuchera, ahí sí me cambiaría, porque date cuenta o des en cuenta que estábamos hablando nosotros de las características de ciertos objetos también que necesitan para guardar su relación semántica. Entonces, pues ya la cartuchera carece de esas características porque ya es más pequeña, es rectangular, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, allí estamos hablando de relaciones de colocación, de otras relaciones también de jerarquización, ¿sí? Estamos hablando de otras relaciones de significado que ustedes la pueden ver en el anterior video acerca de la historia de la semántica, ¿listo? Entonces, acá estamos hablando sobre, entonces, subsistemas léxicos más que todo, así lo vamos a titular a este video, ¿listo? Los subsistemas léxicos que van a ser muy importantes para que nosotros aprendamos los diferentes conceptos de la semántica, ¿listo? También hay razones o relaciones de norma, ¿sí? Y uso que nos impulsan a considerar una diferente combinatoria de los sinónimos, ¿sí? Entonces, aceite de oliva no es lo mismo, o sea, aceite de oliva es lo mismo que aceite de aceituna, pero utilizar el término aceite de aceituna, ya según Berruto, pues esto ya resultaría algo raro, ¿no? Algo extraño, ¿sí? Yo te digo, porfa, ve y cómprame un aceite de oliva, ¿sí? A pesar de que la oliva pues es igual que aceituna, pero entonces yo no te digo, y ve, cómprame un aceite de aceituna. Entonces yo tengo que también, en los criterios para identificar sinónimos, tener unas razones de norma. Es decir, cuáles son los usos más aprobados por lo social o los más comunes para sí mismo utilizarlos en un determinado contexto, ¿listo? Entonces también vamos a mirar que hay palabras que tienen un común, ¿cierto? Un común significado, ¿sí?
y que ese significado se relaciona según el contexto de uso, lo que les estoy diciendo, ¿sí? Hay palabras que se entienden por su contexto de uso y que en otro contexto pues cambiarían el significado, ¿sí? ¿Se te ocurre alguna? Dame un ejemplo de eso, ¿listo? Muy bien. Entonces vamos a ver también las expresiones de correferenciales, ¿sí? ¿Qué son las expresiones correferenciales? Es cuando no hay identidad de significado, ¿sí? Pero sí hay una identidad de referencia. Entonces, estamos en Ibagué, ¿sí? No hay una identidad de significado, pero la referencia va a ser ciudad musical. Si yo te digo, ¿y cuál es la ciudad musical de Colombia? Pues tú me dices Ibagué, ¿sí? Sabemos que en ciudad musical no hay una referencia, ¿sí? De identidad hacia la ciudad de Ibagué, ¿sí? Pero sí habrá una relación de referencia y es que me refiero a la ciudad de Ibagué. Si yo te digo cuál es la ciudad sorpresa, contéstame. ¿Cuál es la ciudad de las nubes verdes? Contéstame, ¿sí? Entonces date cuenta que aquí yo estoy hablando sobre una relación de referencia, ¿cierto? Entonces estoy hablando también de un criterio para identificar de sinónimos. Entonces mira que antes en los conceptos más básicos de lo que es un sinónimo, a nosotros se nos ha enseñado que es una palabra parecida en un criterio de igualdad, pero no siempre es así, porque a veces son palabras que también guardan una relación referencial con otras palabras, ¿listo? Entonces ahora vamos a mirar qué es una relación de inclusión, ¿sí? La relación de inclusión se responde a hacer un tipo de algo, ¿sí? Entonces, el significado de un término está contenido en otro término. Entonces, aquí hay una relación de inclusión, ¿sí? Por ejemplo, el significado de dedo está contenido en el significado de mano. ¿Por qué? Porque mano, pues tiene dedos, ¿sí? Entonces, ahí estoy hablando de una relación de inclusión, ¿sí? En la relación de inclusión es cuando voy a tocar la hiperonimia, que ya dimos ejemplos de eso, y la hiponimia, ¿sí? Entonces, árbol, álamo, roble, pino, olivo son cohipónimos, ¿sí? Que pertenecen a un hiperónimo, ¿sí? En este caso que sería árbol, es decir, el hiperónimo es árbol y los hipónimos pues son los diferentes tipos de árbol que existen. Entonces álamo, roble, pino, olivo, ¿listo? Entonces la relación aquí se guarda, ¿sí? Desde árbol a álamo, roble y pino y olivo, ¿cierto? Y se guarda entonces también desde el significado del hipónimo, es decir, la relación está desde álamo, roble, pino y olivo guardan su relación de inclusión para ser árbol, ¿sí? Y no al revés, árbol la relación para ser álamo, roble, pino, olivo, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que también es importante hablar de estas relaciones, ¿sí? Y las hablamos desde la inclusión, pero también hay relaciones desde la extensión donde sería desde la clase denotada por cada término, hiperónimo y epónimo, y que sería la relación al revés, es decir, álamo, roble, pino, olivo hacia árbol, ¿cierto? Entonces estos son conceptos o son reglas que de alguna forma hacen parte de lo semántico, ¿listo? Tenemos también una relación transitiva, y que es el significado de árbol incluye el de planta, entonces sauce también es una planta, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Árbol como incluye, ¿sí? Transitivamente una relación, ¿sí? A un significado de planta, quiere decir que álamo, roble, pino y olivo también son árboles, en este caso, ¿sí? Es decir, si álamo es un árbol, roble será un árbol, pino será un árbol y olivo será un árbol. Entonces estamos sobre una relación transitiva en este caso, ¿listo? Hay unas pruebas para encontrar estas relaciones de inclusión, por supuesto, y las denominamos como pruebas análogas. Entonces las pruebas análogas se emplean para que mostremos la equivalencia de los sinónimos, ¿sí? Entonces si tenemos que tulipán, ¿sí? Es una flor, pero flor no solamente es el tulipán, porque flores hay muchas, entonces hay allí unas pruebas análogas, ¿sí? Porque pueden ser varias flores, pueden ser rosas, pueden ser otras, ¿sí? Entonces hay una relación asimétrica, ¿sí? O un entrañamiento unilateral en la inclusión, ¿sí? Así le vamos a denominar cuando estamos hablando de pruebas análogas, ¿sí? También tenemos una inclusión verbal, ¿sí? Que ya es más obviamente en el uso de los verbos y es la manera particular de, ¿sí? Decir algo, ¿no? En una relación de inclusión. Entonces, engullir es sinónimo de devorar, ¿sí? Entonces, los dos son maneras de tragar, por ejemplo, ¿sí? Si yo digo voy a engullir algo, también puedo decir voy a devorar algo, ¿sí? Y se entiende que los dos son maneras de tragar, es decir, que hay una inclusión verbal ahí, es decir, las dos cumplen la misma acción, ¿listo? Hay también
una diferenciación que tenemos que hacer sobre la meronimia y la holonimia, ¿sí? La meronimia es la relación parte-todo, ¿sí? Y el merónimo, pues según cómo está el ejemplo, ¿sí? Es una de sus partes hacen parte de la relación del todo. Entonces, por ejemplo, el merónimo va a ser dedo, ¿sí? El merónimo va a ser dedo y el holónimo va a ser mano, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque mano es, pues, digamos que el significado general y entonces el merónimo, pues, va a ser el significado que hace parte de ese significado general. Entonces, hazme un ejemplo de meronimia y holonimia, ¿sí? Que tú entiendas con algo otra cosa lógicamente diferente a mano y a dedos. Pues lógicamente yo te podría decir otro ejemplo como cuerpo, brazos, ¿sí? Cuerpo, pies, etc. ¿Sí? Entonces miremos cómo esto incluye al significado de, ¿sí? Algo. Tenemos que el merónimo incluye al significado del holónimo, ¿sí? Entonces tenemos que entender estos conceptos para mirar a ver cómo se hacen estas relaciones semánticas, ¿sí? Hay unos aspectos de sentidos diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos que una rueda, ¿sí? Va a tener un uso diferente según en donde yo lo utilice. No es lo mismo la rueda de un carro que la rueda de un molino o que una rueda de juguete, ¿sí? Entonces, aquí estamos frente a un aspecto de sentidos diferentes. A pesar de que estamos hablando de la palabra rueda, ¿sí? Y la rueda, bueno, tiene sus características para hacer rueda, ¿sí? Sus características específicas, pues ya según donde la use, el uso que se le dé a esa palabra, pues me va a cambiar, ¿sí? Porque entonces aquí tenemos, igual podríamos hablar de las ruedas de las bicicletas, ¿no? Entonces es súper interesante estas relaciones de inclusión. Ahora vamos a lo que es la exclusión y la oposición, ¿sí? Cuando hablamos de exclusión y oposición, pues ya estamos nosotros hablando de antonimia, ¿sí? ¿Qué son la antonimia? ¿Sí? Son oposiciones de palabras que pueden ser graduables o no, ¿sí? Como por ejemplo, yo en el anterior video les hacía estas referencias. Algo es muy alto o muy bajo, ¿cierto? Entonces hay una graduación, ¿sí? Pero no puede ser algo muy par o menos par, ¿sí? O muy impar, es decir, o es par o es impar, ¿sí? Entonces hay ya antónimos que no son graduables, ¿listo? Tenemos ahora sí las relaciones de exclusión o incompatibilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que todos los conjuntos no tienen miembros comunes porque tienen características diferentes, ¿sí? Es decir, si nos vamos al conjunto, ¿sí? Que estábamos hablando del hiperónimo árbol, tenemos que sauce, roble, ¿sí? Cada uno tiene rasgos diferentes que los hacen diferentes y por los cuales son diferentes sus nombres, ¿sí? El sauce va a tener unas diferencias marcadas del roble, entonces comienza a trabajarse ya sobre exclusión y oposición y estaríamos hablando de antónimos, ¿sí? Es decir, no solamente a veces como también nos enseñaron en el colegio antónimos lo opuesto a, sino que hay unas relaciones que tengo que tener en cuenta para entender qué es esto de la antonimia, ¿sí? ¿Ya? Porque varía entonces según el color, o varía según el material, o varía según diferentes situaciones. Aquí estoy hablando entonces de estas definiciones que tienen rasgos incompatibles, ¿sí? Porque obviamente al ser incompatibles se convierten en antónimos, ¿sí? O estas relaciones o se convierten en una relación de exclusión y oposición para poderlos tener en cuenta, ¿listo? Entonces también tengo que un concepto excluye a otro, ¿sí? Si yo digo que una mesa es azul, pues la mesa no puede ser roja, ¿sí? Porque lógicamente el color azul se opone al rojo, ¿sí? ¿Ya? Y a la inversa, si digo que la mesa es roja, pues no podría ser azul, igual lo puedes hacer con otros colores, amarillo, blanco, etcétera, ¿sí? Pero si la mesa no es azul, no es excluyente porque varía según el color, es decir, yo te digo, ¿sí? Oye, mira esta tela que me compré, es de color negro, ¿sí? Si yo te digo que es de color negro, ¿sí? Yo ya te digo que no puede ser de otro color, porque es de color negro. Yo te lo digo, mira, es de color negro, ¿sí? Entonces, lógicamente no puede ser blanco, no puede ser amarillo, no puede ser, ¿ya? Pero si yo te digo, hey, me compré una tela, ¿sí? Que no es de color negro, ¿sí?
aquí ya no estoy haciendo una relación de exclusión porque ya le abro la posibilidad que sea blanca, roja, amarilla, verde, azul, bueno, ¿sí? Entre otras. Entonces, aquí también estaríamos hablando de una relación tautológica, pero entonces que si es esto, entonces no puede ser lo otro, ¿listo? Entonces, las relaciones de oposición, pues también tienen un carácter binario. Entonces, dentro, fuera, aquí tenemos un carácter binario de relación de oposición, ¿sí? También tenemos un carácter inherente en las relaciones de oposición, ¿sí? Es decir, que no se puede separar, ¿sí? Cuando es binario, pues lo que es dentro también es fuera, ¿sí? Es decir, hay estas dos se equiparan, ¿no? Por ejemplo, arriba, abajo, ¿sí? Pero, ¿sí? Si hablamos de que es un carácter inherente, ¿sí? Como arriba, abajo, como les decía, ¿sí? Es decir, no se pueden quitar, hace parte de, si algo es arriba, pues también tiene que ser algo abajo, ¿sí? Mucho se habla, por ejemplo, en los colegios cuando dicen salga para afuera, ¿sí? Ya, ni modo que te digan, ay, ni modo que vaya a ser entre para adentro, pues sí, o sea, entonces, date cuenta que estas relaciones son súper importantes porque nos hablan de unos opuestos, ¿sí? Que deben existir conjuntamente y que no se pueden desligar, ¿sí? Si hay algo, si algo hay arriba, hay algo abajo, ¿sí? O sea, esto no se puede desligar, ¿listo? Y hay un carácter patente, ¿sí? Que es una oposición de manera expresa, ¿sí? Y tenemos acá un ejemplo, ¿sí? Ayer, hoy y mañana, ¿sí? Es decir, que se infiere, ¿sí? Si yo estoy diciendo que algo pasó ayer y lo estoy diciendo hoy, quiere decir que hay un mañana. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los días. Si yo pongo martes, miércoles, jueves, ¿sí? Entonces, si yo digo martes, jueves, intuyo que hay una relación o un carácter patente de que hay un miércoles en el medio, ¿sí? Si yo te digo, hey, nos vemos mañana, tengo que hacer la relación o el carácter patente de que te lo estoy diciendo hoy, ¿sí? ¿Ya? O de que te lo dije ayer, ¿sí? Si te lo digo, hey, nos vemos mañana, fue porque te lo dije ayer. Entonces, tengo que hacer estas relaciones para mirar qué son la exclusión y la oposición. Que aquí generalmente estamos hablando más de exclusión y hablamos entonces acá de oposición. ¿Qué es cuando hablamos de relación de oposición? Entonces, las relaciones de oposición pues están acá como, por ejemplo, los opuestos complementarios, como los antónimos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que estos opuestos complementarios están dados por los antónimos, ¿sí? Equipolentes, ¿no? ¿Equipolentes? Sí, ¿sí? Son polares y equipolentes, ¿sí? Son inversos y reversos, es decir, ¿sí? Si los antónimos son opuestos, los hay complementarios, ¿sí? Es decir, vuelvo a redefinir, a ver. Si la oposición son opuestos, ¿sí? Hablamos de que opuestos son aquello que es complementario, aquello que es antónimo, ¿sí? Lo que son inversos y lo que son reversos. Entonces, antónimos hay polares e equipolentes, ¿listo? Entonces vamos a ver cada uno. Complementarios, términos que están mutuamente excluyentes. Verdadero o falso, hombre, mujer, ¿sí? Entonces estamos hablando de opuestos complementarios. Verdadero o falso, hombre, mujer, ¿listo? No se cabe el término medio. No voy a decir ni medio hombre, ni medio mujer, ni... Ya, o sea, en la parte literal del significado no existe esto. Tal vez en el análisis del discurso, pero esto es otro cuento, ¿sí? Y además no son graduables, ¿sí? Para conocerlos tengo que hacer una prueba tautológica. Si un número no es par, entonces quiere decir que es impar, lo que ya les había explicado antes, ¿sí? Ahora vamos a mirar los antónimos, ¿sí? Cuando son binarios, representan términos opuestos graduables, ¿sí? Que no se pueden quitar, ¿sí? Que son patentes, ¿sí? Y que tal vez se admiten término medio, entonces alto-bajo, ¿sí? Aquí estamos frente a un antónimo binario, porque yo sí te puedo decir que algo es un poco más alto o más bajo que otra cosa, dependiendo de la comparación con que lo esté haciendo, ¿sí? Entonces, hablamos de los polares o monoescalares, ¿sí? Que son parejas de adjetivos, fuerte, débil. Entonces ahí tenemos antónimos polares, fuerte, débil, ¿cierto? Son graduables en tanto mucho o muy poco. O es muy fuerte, o es muy débil, o es muy débil, o es muy fuerte, bueno, ¿sí? Y el ejemplo está acá, pues, ¿sí? Pedro es alto o Pedro no es bajo, ¿sí? O Pedro no es alto, no implica la afirmación de que Pedro sea alto, ¿sí? Entonces, analicemos esta oración, ¿sí?
Si yo digo que Pedro es alto, y miremos aquí el ejemplo de Pedro, ¿sí? Pedro no es bajo porque estoy afirmando que es alto, ¿sí? Pero si yo digo que Pedro no es alto, no implica la afirmación de que Pedro no es alto, porque puede ser de pronto, ¿sí? Un poquito más altico que o más bajito que otra cosa, ¿sí? Entonces, aquí estamos frente a los antónimos monoescalares. Ponme un ejemplo de antónimos polares, ¿listo? Y tenemos que los antónimos polares pueden recibir definición comparativa. Si un perro es pequeño, se entiende en relación a los otros perros, ¿sí? Lógicamente, porque si yo te comparo algo es porque lo estoy relacionando ya con algo que yo conozco, ¿sí? Entonces ahí está la relación de los significados en los antónimos polares. Entonces, si yo te digo, ¿sí? Hay un elefante, ¿sí? Mediano, es porque yo sé que seguramente hay un elefante grande, ¿listo? Entonces, ahí están los grados comparativos en los que puedo utilizarlos, ¿sí? Y también hay otros comparativos que pueden ser neutros, ¿sí? Esta película es corta, no quiere decir que todas las películas sean cortas, ¿sí? Simplemente estoy haciendo una alusión a algo específico, a algo característico, ¿sí? ¿Ya? También decíamos que son monoescalares, ¿sí? Cuando son monoescalares es porque hablo de que miden longitudes, alturas, tamaños, distancias, ¿sí? Entonces, ¿qué tan alto es Pedro? ¿Cuánto? ¿Qué tan lejos es tal cosa, ¿sí? O cuánto mide tal situación. Entonces, por eso los antónimos también son monoescalares. ¿Listo? Ahora bien, cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de antónimos equipolentes en la oposición, ¿cierto? Hablamos de que ya no son, ¿sí?, los antónimos ya no son binarios, sino que son biescalares. Entonces, son acciones perceptivas o emocionales, es decir, los antónimos equipolentes se asocian más con algo perceptivo. O algo está frío o algo está caliente. O tú estás triste o estás contento. O esto es dulce o es salado, ¿sí? ¿Ya? O el café es más dulce que el té, ¿sí? Los dos son dulces, pero en diferente grado. Es decir, puedo ya determinar el grado en diferentes circunstancias de estos antónimos equipolentes. ¿Listo? Tenemos los antónimos inversos y que son opuestos o relacionales, ¿sí? Entonces, que es la misma relación vista desde la perspectiva opuesta, ¿sí? Si algo está encima, es porque lógico tiene que haber algo debajo, ¿sí? Y si yo te digo, hey, mira que hay debajo, ¿sí?, de la cama, es porque encima está la cama, ¿sí? Entonces, si yo te digo, quítate de encima, es porque yo estoy debajo, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, no utilicemos el análisis del discurso para este ejemplo, pero es para que ustedes entiendan cómo los antónimos están inversos, ¿listo? Entonces, si yo voy a comprar es porque también aquí hay un antónimo de vender, ¿cierto? Entonces, es súper importante que nosotros lo manejemos desde estos significados, ¿sí? Los antónimos pueden intercambiarse, claro que pueden intercambiarse para generar la misma relación. Entonces, si lunes está antes de martes, entonces martes está después de lunes. Entonces miren cómo intercambio, ¿cierto?, los antónimos, ¿sí? Los antónimos reversos son oposiciones binarias basadas en un movimiento, conducen a un cambio de estados de direcciones, entrar y salir. Entonces mira, ¿sí? Conducen al lado opuesto, ¿no? Es decir, entrada, salida, ¿sí? Siempre esos antónimos van a ser reversos, ¿listo? Entonces aquí tenemos las referencias, ¿sí? Si ustedes quieren o quieren leer un poco más acerca de todo esto, de los subsistemas léxicos, que es súper importante que los tengamos en cuenta para que nosotros podamos entender cómo es que se manejan y cómo están dados y cómo están determinados. ¿Listo? Entonces, pues nada, acá estamos otra vez. Súper interesante estos videos porque nos enseñan un poco más sobre los análisis semánticos, nos enseñan cómo están relacionadas las palabras. Concluimos que las palabras están relacionadas, que los sinónimos y los antónimos pues tienen unas diferencias que vale la pena mencionarlas, diferenciarlas, porque asimismo yo puedo utilizarlas en las diferentes oraciones, ¿sí? Nos vamos a encargar más en la semántica léxica para poder hacer análisis desde estos sentidos y desde estas perspectivas. Entonces espero que compartas. Recuerda que puedes ver este video, coméntalo, si no entiendes algo pregúntame, haz ejemplos, escríbelos aquí en comentario y con mucho gusto yo te estaré respondiendo dudas al respecto de este video o del video anterior que tú me puedes preguntar.
Sígueme y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.